25 cosas que podrían acabar con la humanidad. Acaba de morir a los 90 años William Anders, el astronauta de la misión Apolo 8 que tomó la célebre fotografía La salida de la Tierra en diciembre de 1968. Si miras la foto, la primera sensación que transmite nuestro planeta es la de vulnerabilidad. Se trata de esa pequeña esfera azul en la mitad de la nada que luce demasiado frágil, y esa impresión es real. Demasiados eventos terroríficos podrían destruirla. Algunos son parte de la naturaleza misma del universo, pero otros son creados por el hombre. Esto último es inexplicable. Los humanos podrían destruir su único hábitat en el cosmos sin haber desarrollado todavía la capacidad de colonizar ningún otro rincón del espacio. Ninguna otra especie se comporta de esa manera, y es que las amenazas del hombre contra su propia existencia son peores que las de la naturaleza. Para empezar, no existe una sola tecnología humana actual que no tenga la capacidad potencial de acabar con los seres vivos, empezando por sus creadores, bombas atómicas, nanotecnología, computación cuántica y el más reciente instrumento del Armagedón, la IA. Lo mismo sucede con casi toda otra actividad humana, producción industrial, agricultura o simple ocio. La diferencia entre unas y otras es cuestión de cuán rápida será la extinción una vez que se alcance el punto de no retorno. Somos el producto de un muy frágil equilibrio que nosotros mismos nos empeñamos en romper. Aunque la lista que te vamos a enseñar en este video sobre 25 cosas que podrían acabar con la humanidad nos hace temer que ya podríamos haber cruzado la frontera hacia nuestra extinción como especie. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Algunos momentos en la historia que pudieron poner fin a la humanidad. A finales de los 60, la NASA pudo haber acabado con la especie humana cuando rompió el protocolo de cuarentena de la misión Apolo 11 y abrió la cápsula espacial en el mar. Esa vez tuvimos suerte, pero existió el riesgo de que un patógeno extraterrestre contaminase el planeta. Hoy todo un sistema impide que se filtre un patógeno alien en las misiones de las agencias espaciales gubernamentales. No obstante, no sabemos si las compañías privadas que conquistan el espacio tienen el mismo rigor. Un cuarto de siglo antes, previo a la prueba de la primera bomba atómica, no existía la certeza de que la reacción en cadena no quemase la atmósfera en julio de 1945. Para los científicos del Proyecto Manhattan, la probabilidad era mínima, mas existía, y aún así decidieron seguir adelante sin consultar con nadie. De nuevo tuvimos suerte, y aquí seguimos, pero ¿por cuánto tiempo más? Número 1. Convertirnos en la especie menos inteligente. En el campo de la IA, algunos teóricos han predicho la posibilidad de la singularidad, el momento a partir del cual esta tecnología cobre conciencia y se vuelva autónoma. La singularidad también marcaría el momento en que la IA supera a los humanos, que ya no serían la especie más inteligente en el planeta. A partir de este momento, la misma historia humana indica cuál podría ser el destino de los sapiens. En el pasado, nuestra especie siempre ha exterminado, sin piedad, a las especies que eran menos inteligentes que nosotros. ¿Por qué otra especie más inteligente, aunque no fuese orgánica, se comportaría de forma distinta con nosotros? Más aún cuando fue concebida por humanos. Número 2. El impacto de un asteroide. Este fue el evento que extinguió a los dinosaurios y a otras especies, y podría pasarnos a los humanos. Hace 66 millones de años, un asteroide del tamaño de una ciudad pequeña acabó con la mayoría de las formas de vida que habitaban el planeta. A favor de la humanidad está el hecho de que la probabilidad de un evento extintivo con un asteroide es baja. En este momento solo existen 2 asteroides en el sistema solar, Pallas y Vesta, capaces de golpear la Tierra con la suficiente intensidad para acabar con la humanidad. Número 3. El cambio climático. Un reporte citado por el portal Vox habla de un aumento inminente de entre 4 y 6 grados centígrados de temperatura, no de los 2 que todos los expertos tenían en mente hasta hace poco, y que tendrían un efecto apocalíptico para la humanidad. Si un aumento de solo 2 grados nos acercaba a la extinción, imagina lo que hará el doble o el triple. Para empezar, la mayoría de las zonas costeras desaparecerán, provocando migraciones que el planeta nunca ha visto. Luego están los cambios en la composición de los océanos, que no sabemos bien cómo afectarán la cadena alimentaria y la agricultura.
La perspectiva de una humanidad nómada y hambrienta antes del fin del mundo está cada vez más cerca. Número 4. La biología sintética. Esta no es una amenaza en este instante, pero lo será muy pronto. La biología sintética es una rama de la ciencia que puede crear sistemas biológicos, incluso vida artificial. Dentro de esas posibilidades entran patógenos que podrían hacer palidecer la crisis sanitaria del año 2020. No importa el celo con el que los gobiernos guarden sus armas biológicas, basta que una sola de ellas escape al control de sus creadores, algo que muchos piensan que sucedió hace 4 años, para que nuestra especie sea historia. Si agentes infecciosos creados en laboratorios, más contagios e inmunes a las medicinas actuales, se esparcen por el mundo, la disrupción podría cambiar la vida humana como la conocemos antes de acabar con ella. Número 5. El daño que ya está causando la IA. Para el diario inglés The Guardian, la forma en la que un puñado de corporaciones todopoderosas están desarrollando la IA en este momento es un riesgo para la existencia humana. Incluso si obviamos el consumo de agua y electricidad de los servidores que sostienen la IA, una variable que solo aumentará exponencialmente, la misma configuración del sistema representa una severa amenaza contra las personas. Como la IA está siendo programada por humanos, copia sus sesgos. En la administración de los sistemas de salud, estos sesgos pueden ser letales. En otras áreas, como la asignación de recursos públicos o la simple contratación para puestos de trabajo, los sesgos de la IA solo harán que la sociedad sea más desigual y por ende más violenta. Número 6. La extinción de las abejas. Y esta razón no nos puede tomar por sorpresa. Vivimos gracias a las abejas. El hombre no ha desarrollado nada que tenga el mismo impacto en la agricultura que la polinización que se logra con las colonias de abejas, y nada indica que pueda hacerlo. Aunque no son los únicos polinizadores, ni los colibríes, ni las avispas o las mariposas actúan como verdaderos escuadrones de la polinización. Sin abejas, las cadenas de suministro de comida recibirían un golpe tan devastador que la civilización colapsaría. Número 7. Una explosión de rayos gamma. Las explosiones de rayos gamma son uno de los eventos más violentos del cosmos. Algunos astrónomos creen que estas explosiones están vinculadas a las supernovas. De momento no ha ocurrido una lo suficientemente cerca como para que podamos estudiarla con nuestra tecnología. Pero eso no significa que no pueda suceder en nuestra galaxia. ¿Por qué una explosión de rayos gamma podría acabar con la humanidad? Sencillo, porque una explosión en dirección del planeta, que incluso durase apenas segundos, podría destruir la mitad de la capa de ozono. Sin la protección del ozono, la cadena alimenticia planetaria de la que dependemos podría comenzar a desaparecer, primero a nivel oceánico, luego alcanzaría lo que comemos los humanos. Todo eso sin contar con el daño que causaría a nuestros cuerpos la radiación que no sería filtrada en la atmósfera. Número 8. La computación cuántica. Encandilados por la IA hemos quitado los ojos de la computación cuántica, una tecnología que también puede dislocar la civilización humana hasta extinguirla. Aunque ambas están en lo que podría llamarse su infancia, la computación cuántica está aún más atrás que la IA en su desarrollo. Por eso solo podemos bosquejar sus amenazas a la humanidad. Una de las razones por las que antes dijimos que la biología sintética podría ser una amenaza pronto es precisamente la computación cuántica que, con su capacidad de cálculo, puede ayudar a desarrollar químicos y agentes biológicos que no son posibles hoy. Esa capacidad puede ser usada para el bien, en forma de medicinas que salvarían millones de vidas, pero también puede ser empleada para desarrollar armas de destrucción masiva. Número 9. La desoxigenación. El planeta fue sumando las condiciones que permiten la vida en un proceso que duró millones de años. La atmósfera respirable es un ejemplo. Este fue el resultado de un evento conocido como la Gran Oxidación, ocurrido hace unos 2.500 millones de años, una erupción masiva de cianobacterias gracias a la que podemos respirar. Sin embargo, la naturaleza también puede invertir sus procesos, incluso lo ha hecho. Hace unos 450 millones de años, ocurrió una extinción masiva causada muy probablemente por una caída del oxígeno atmosférico que duró varios millones de años. Aún hoy no hay una respuesta unánime sobre qué causó la desoxigenación. Algunos creen que fue una explosión de rayos gamma que no dejó rastros, mientras que otros la adjudican a la separación de los continentes. Sea cual sea la causa, según algunos cálculos, ese evento provocó la extinción del 80% de las formas de vida del planeta.
En la actualidad, los científicos ya han identificado que el cambio climático está reduciendo los niveles de oxígeno en los océanos, por lo que podría haber empezado una desoxigenación del planeta mientras ves este video. Número 10. La guerra nuclear. Desde el final de la Guerra Fría, el reloj del juicio final nunca había estado tan cerca de las 12 como en este momento. Eso significa que ha aumentado la posibilidad de que el mundo se enfrente a una hecatombe nuclear. Sin embargo, por contraintuitivo que parezca, la guerra nuclear por sí misma no acabaría con la humanidad, sino el invierno nuclear que le seguiría. Sí, porque pese a la capacidad y cantidad actual de ojivas atómicas, no parece posible que su detonación acabe con todas las personas. En cambio, el invierno nuclear y la contaminación que seguirían a una detonación masiva de bombas atómicas, con el hollín y el humo ocultando la luz del sol durante décadas, se extinguiría la humanidad. Número 11. Una catástrofe ecológica. Incluso si sorteamos el cambio climático o una enfermedad global, el riesgo de un colapso ecológico siempre está presente a medida que agotamos los recursos necesarios para sostenerlos en el planeta. Y no tiene que ser un colapso generalizado inicialmente. Basta que caiga uno de los ecosistemas naturales o artificiales sobre los que se asienta la vida humana para que, como fichas de dominó, caiga un ecosistema tras otro hasta que una catástrofe ecológica acabe con todos los sapiens. La sobreexplotación de los mares podría ser esa mecha que inicie nuestro apocalipsis. Número 12. El cambio del campo magnético de la Tierra. Cada pocos miles de años, el campo magnético de la Tierra disminuye hasta casi desaparecer por un siglo. Luego reaparece con los polos del planeta invertidos. Esto sucedió por última vez hace 780.000 años, así que estamos esperando que pase de nuevo inminentemente. Un signo de que algo está pasando es que la fuerza del campo magnético ha caído 5% en el último siglo. El campo magnético nos protege de tormentas de partículas espaciales y de rayos cósmicos. Sin ese escudo, todos esos elementos golpearán la atmósfera, erosionando todavía más la capa de ozono. Número 13. Un sol que brille menos. Entre las principales amenazas de esta lista destaca que el sol brille más. De hecho, casi al final de la lista te contaremos cuál será el destino del planeta gracias a un sol millones de veces más brillante de lo que es hoy. Pero lo cierto es que lo contrario también acabaría con la humanidad, o por lo menos estaría cerca de hacerlo. Y es que muchas estrellas como el Sol pasan por periodos en los que brillan menos. Pues basta que el Sol brille un 1% menos para que la Tierra caiga en otra era de hielo. Los datos históricos muestran que un Sol menos brillante fue el responsable de 17 de los más recientes 19 episodios de enfriamiento del planeta en los últimos 10.000 años. Número 14. Una crisis sanitaria como la de 2020. La pregunta no es si sucederá otra crisis como la de hace 4 años, sino cuándo. Y aquí no estamos hablando de un agente diseñado por la biología sintética, sino de un patógeno natural con el que la humanidad todavía no ha entrado en contacto y por lo tanto no puede defenderse de él. Como en 2020, solo podemos superar a un patógeno desconocido luego de millones de muertes, y eso podría estar pasando en este momento. De hecho, mientras ves este video, el Financial Times reporta que la Unión Europea se ha asegurado 40 millones de dosis de vacunas contra la gripe aviar a medida que los casos aumentan. Como en 2020, la posibilidad de que una enfermedad contagiosa mate a toda la humanidad es muy baja. No obstante, la preocupación es que mate a suficientes personas como para que la civilización colapse. Número 15. Un experimento fallido en un acelerador de partículas. Una de las razones de la locura de Theodore Kaczynski, el Unabomber, era su creencia de que un experimento en un acelerador de partículas podría destruir el planeta. Pero también mentes más claras han contemplado esa posibilidad. La más reciente fue cuando se supo que, al menos en teoría, el Relativistic Heavy Ion Collider en Long Island, New York, podría crear un agujero negro subatómico que iría devorando desde adentro el planeta a pedazos. Existe otra forma en la que un acelerador de partículas podría acabar con la humanidad, la creación de partículas de materia alterada, llamadas strangelets, que borrarían toda la materia ordinaria. Número 16. Una monstruosa erupción volcánica. Lo que fue solo un pequeño eructo de magma, el volcán Laki, mató a 9.000 personas en Islandia en 1783, junto al 80% del ganado de la isla. El hambre que siguió acabó con un cuarto de la población del país,
mientras que al otro lado del océano, en Estados Unidos, la temperatura cayó en 9 grados. Un evento 100.000 veces más poderoso que la erupción del Laki sucedió hace 65 millones de años, un estallido de lava y roca en lo que es hoy la India, que duró siglos y que muchos creen que fue la verdadera causa de la extinción de los dinosaurios. Mucho antes, durante la extinción del Pérmico-Triásico, que eliminó al 95% de las especies del planeta, una erupción todavía más poderosa que la de la India ocurrió en lo que es hoy Siberia. ¿Qué nos hará a los humanos la próxima mega erupción volcánica? Número 17. Una superllamarada solar. Las llamaradas solares bombardean la Tierra con partículas subatómicas que viajan a alta velocidad. De momento, tanto la atmósfera como el campo magnético de la Tierra nos protegen. Además, por su tamaño, el Sol es una estrella cuyas llamaradas no deberían acabar con la humanidad. La verdad es que los astrónomos han identificado otras estrellas como el Sol, que producen llamaradas 20 veces más poderosas que las que nos tiene acostumbrado nuestro astro rey. Unas horas después de que una superllamarada nos golpease, la capa de ozono comenzaría a desintegrarse, en un mundo en el que probablemente nuestras comunicaciones habrían sido destruidas, devolviéndonos a antes de la revolución industrial. Número 18. Un agujero negro renegado. La Vía Láctea está llena de agujeros negros. Por su propia naturaleza, estos cadáveres de estrellas no están identificados en su totalidad. Según cálculos aproximados, en nuestra galaxia podría haber 10 millones de agujeros negros. No hay forma de saber, hasta que sea demasiado tarde, si uno de estos monstruos silenciosos nos está acercando a nosotros para tragarnos hacia la oscuridad eterna. Número 19. El colapso del vacío. Existe un modelo del universo que sostiene que en etapas tempranas, el espacio vacío estaba lleno de energía. Ese falso vacío era bastante inestable y fue sustituido por un estado más estable que liberó una increíble cantidad de energía que causó una breve expansión del universo. Sin embargo, existe la posibilidad de que exista un tipo de vacío aún más estable. Mientras el universo se sigue expandiendo y enfriando, pequeñas burbujas de este tipo de vacío podrían aparecer y esparcirse a la velocidad de la luz. Las leyes de la física cambiarían al paso de estas partículas y una explosión de su energía haría pedazos secciones enteras de la galaxia. Número 20. Una colisión que desintegre al planeta. Esta amenaza no es el golpe de un meteorito que extinga la vida humana por la disrupción ambiental y social del impacto. Esta es una destrucción súbita por la desintegración del planeta al chocar con un objeto masivo que podría ser la Luna. De hecho, es muy probable que la Luna se haya formado luego de la colisión catastrófica con un planeta similar a la Tierra en los primeros días del sistema solar. No obstante, para que el planeta estalle en medio del espacio, no tiene que ser impactado por un objeto tan grande. Basta que viaje a la velocidad correcta, una reacción en cadena que podría generarse en algún lugar del espacio sin que lo advirtamos a tiempo. Número 21. La nanotecnología. Esta es otra amenaza potencial. En principio, la nanotecnología democratizaría la producción industrial, lo que no es malo por sí mismo, hasta que caemos en cuenta de que también permitiría que muchos países desarrollasen armas de destrucción masiva. Si en este momento el balance de poder es tan frágil precisamente porque la hegemonía estadounidense está siendo disputada por media docena de países, imagina el caos que significaría que una docena adicional de estados tuviesen armas atómicas gracias a la nanotecnología. Incluso si los gobiernos no usasen la nanotecnología para crear armas que puedan extinguirnos, la competencia por los recursos en una nueva era industrial con esteroides pondría una presión sobre los recursos del planeta que podrían hacerlo colapsar. Número 22. Grupos mesiánicos. La mayoría de las religiones profesa que Dios vendrá algún día a destruir el orden humano y a instaurar el orden divino. Para ello, es necesaria la destrucción de la humanidad en alguna forma de apocalipsis. Ahora bien, hay un inconveniente con esto, y no se trata de la creencia en sí. Resulta que algunos grupos mesiánicos podrían tratar de hacerla realidad. El pensamiento apocalíptico es muy antiguo, va desde el antiguo Egipto y alcanza hasta sectas como la japonesa Aum Shinrikyo, que atacó el metro Tokyota con gas en 1995. Solo basta que uno de estos grupos se haga con un arma más letal para que la destrucción haga temblar los cimientos de la civilización humana. Número 23. Una invasión extraterrestre. Si otra especie tuviese la capacidad de viajar entre galaxias,
Su capacidad tecnológica y por ende militar sería tan avanzada que la humanidad simplemente no tendría cómo hacerle frente si llegasen a la Tierra en son de conquista. Y si de nuevo tomamos la historia humana como patrón, toda civilización tecnológicamente avanzada se desplaza con la intención de conquistar. Para empeorar la perspectiva del encuentro con extraterrestres, si llegasen hasta aquí, también tendrían la capacidad de haber monitoreado nuestras comunicaciones y nuestra forma de vida sin que nosotros supiéramos nada de ellos. Escapar de esta trampa mortal y de la siguiente exige desarrollar capacidades que no tenemos hoy en un plazo que ya está fijado. Número 24. La muerte del Sol. La verdad es que la existencia del planeta Tierra ya tiene una fecha de extinción, 10.000 millones de años. Ese será el momento en el que el Sol agote su combustible nuclear y justo antes de morir se convierta en una gigante roja cuyas capas exteriores llegarán hasta Marte, luego de devorar Venus, Mercurio y la Tierra. Mucho antes de que eso ocurra ya no habrá un solo ser humano en el planeta, porque nuestra estrella aumenta su brillo un 10% cada 1.000 millones de años. La próxima vez que lo haga secará nuestros océanos y la superficie será tan caliente que ya no podrá formarse agua. Al final, antes de que el Sol engulla al planeta, la única forma de vida que sobrevivirá sobre la superficie terrestre serán las bacterias. Número 25. Un evento desconocido. Hasta ahora hemos mencionado 24 eventos probables que podrían acabar con la humanidad, pero es posible que la especie se extinga por algo que no podemos imaginar hoy. Ese cisne negro sería terrible porque, en el caso de los otros acontecimientos, la mera posibilidad de que sucedan ya ha puesto a las mejores mentes de la humanidad a pensar en una solución para escapar a nuestro destino de extinción. A diferencia de las películas, el evento extintivo de la especie humana podría ser una tormenta perfecta en la que se mezclen varias de las cosas que te hemos mostrado en esta lista. Eso nos lleva a la pregunta más importante que tenemos que enfrentar. ¿Alguna vez se extinguirán los humanos? Sí, los humanos dominamos el planeta, pero eso no significa que será para siempre. Ya vimos que, al menos en la Tierra, nuestra fecha de caducidad es de 10.000 millones de años. Si antes no hemos conseguido colonizar el espacio, tal vez ningún ser sentiente sepa nunca que la humanidad existió. ¿Podremos hacerlo? Algunos creen que sí. Paleontológicamente, las especies de mamíferos suelen durar 1 millón de años. Eso significa que la especie humana está en su juventud. Pero ese término de tiempo podría no aplicar a nosotros, una especie que tiene la posibilidad de durar mucho más que ese 1 millón de años, o borrarse a sí misma de la faz del planeta la semana que viene. ¿Qué elegiremos hacer? El reloj está corriendo. Hace 1.000 millones de años la vida en la Tierra consistía en microbios. Mira en lo que se transformó la vida en ese lapso. Sin embargo, nuestro destino depende de aquello en lo que se transforme la inteligencia humana durante los próximos 1.000 millones de años. Así que es una probabilidad el que ni siquiera seamos un recuerdo en medio del polvo espacial. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan 25 cosas que podrían acabar con la humanidad. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.